Bien, entonces continuando con eh, el tutorial para programar, ¿no? El método de rigidez en la calculadora HP 50G mediante el lenguaje USER-RPL. Vamos a hacer la emulación, como habíamos visto anteriormente, de lo que es la programación orientada a objetos para hacer el código más entendible, ¿no? Y, bueno, y más sostenible en el transcurso. Bueno, voy a escribir de esta manera a punto y voy a llamar clase. ¿Por qué a punto? Porque, bueno, hace referencia a mi clase que es de armadura. De esa manera, y de hecho este mismo seudónimo a punto lo voy a mantener para las demás funciones que vengan, ¿no? De la clase armadura. Yo puedo agregar acá un docstring y indicar, ¿no?, que es la clase armadura. Bien. Bueno, esta clase, a ver, va a tener parámetros. Entonces el primer parámetro es X y va a ser una lista vacía. X va a almacenar las coordenadas X de todos los nodos, ¿no? Y lo mismo para Y. Bien, acá tengo que agregar el swap store. Y bueno, yo puedo enviar esta clase, que en realidad es una lista, ¿no? Bueno, es un programa. Fíjense, es un programa que me crea una lista, ¿verdad? Y lo guarda en esta variable. Yo puedo ejecutar esto y ver que evidentemente está tal cual está aquí en el editor, ¿no? Excelente, entonces yo voy a instanciar esa clase aquí en la parte de test. Entonces instancio mi clase armadura, ¿no? Y bueno, la instancia, la variable para la instancia la voy a llamar estructura. Sí, un nombre, podría dejarlo así, ¿no? Podría elegir un nombre más corto quizás, pero lo voy a llamar estructura, o también podría llamarla armadura, ¿no? Que va a ser la clase que acabo de crear, y a continuación escribo init. Init es para que mi clase cree correctamente. Init en realidad es una función que viene en la librería, ¿no?, de programación orientada a objetos, que lo que hace es recibir la variable, o sea, de mi instancia, que sería estructura, luego recibe la clase, y init lo que hace es, con esos dos, crea, ¿no?, la estructura de clase para la instancia. Bien, veamos qué es lo que hace. Entonces aquí ya lo he ejecutado y veo que se ha creado la variable estructura, y bueno, difiere un poco de lo de la clase, porque en la clase tengo la lista de listas, pero en cada lista, en cada elemento, al ser lista, pues está guardada tanto el nombre del parámetro como su valor. En cambio, cuando utilizo init, pues lo que hace es transponer eso realmente. Entonces todos los parámetros me los agrupa en una sola lista y todos los valores en otra lista, ¿no? Básicamente, como les digo, es una transpuesta. Ok, ¿yo para qué necesito entonces estas coordenadas? Y puedo ir documentando de igual manera. Aquí puedo ir colocando mis coordenadas X. Y pues, si quiero ser más específico, entonces puedo poner una descripción más larga, ¿no? Coordenadas Y. Entonces yo necesito las coordenadas porque con eso estoy recuperando datos en realidad de mi estructura. Y vamos a ir avanzando con esta armadura, ¿no?, que se muestra aquí. Bueno, yo en la armadura realmente donde tengo conexiones o donde concurren barras y donde tengo apoyos también, pues lo defino como nodos, ¿no? Y en este caso voy a tener 5 nodos. Bueno, entonces cada nodo en realidad es un punto geométrico. Si yo defino un eje coordenado, o sea, un sistema cartesiano, por decir, en el nodo 1 como origen de coordenadas, pues cada punto va a estar referido geométricamente a esos ejes, ¿no? Bien, a esos ejes de referencia. Entonces yo puedo ir ordenando aquí en la parte, así lo voy haciendo, 1, 2, 3, 4, 5 los nodos en columnas, y de este lado voy a tener las coordenadas, ¿no?, X, Y. Entonces para el nodo 1, es decir, este de acá, como es el origen de coordenadas, entonces es 0 en X y en Y 0, ¿no? Para el nodo 2, pues voy a ir definiendo dimensiones. Entonces yo, por ejemplo, voy a definir esto como 1 metro, aquí 1 metro. Bien, entonces el nodo 2 sería 1, 1, ¿no? Pues lo voy a mantener el color 1, 1. El nodo 3 sería 2 en X, 1 en Y. El nodo 4 sería 2 en X, en Y 0. Y el 5 sería 1, 0. Bien, entonces yo esos datos voy a tener que ir actualizándolos acá. Entonces aquí voy a definir
definir parámetros, ¿no? Entonces en este caso voy a definir coordenadas. Entonces la forma de definir coordenadas es de la siguiente manera: escribo el nombre de mi variable, escribo el nombre del parámetro, que es x, y luego escribo los valores, ¿no? Que serían, voy a tener que escribir toda esta primera columna aquí, x, ¿no? 1, 2, 2, 1. Y luego aplico el comando SAP, que lo que hace es actualizar, o sea, reemplaza este valor en el parámetro x en la clase o en la instancia estructura, ¿no? Y lo mismo voy a tener que hacer para las coordenadas y. Entonces aquí modifico 0, 1, 1, 0, 0. Y listo. Cuando yo realice eso, pues voy a ejecutarlo. Y listo, ya debería estar actualizado aquí. Y si yo veo la instancia, que es la clase estructura, pues puedo ver que ahí están los valores actualizados. Entonces, ¿cómo yo hago para ver los valores? Pues voy a utilizar el método get, que lo que hace es retornarme el valor de algún parámetro, ¿no? De mi clase o su instancia. Bien, entonces aquí voy a llamarle a este apartado mostrar. Entonces escribo el nombre de mi instancia, escribo el nombre del parámetro y a continuación escribo get, ¿no? Y voy a hacer tanto para x como para y. Entonces ejecuto y ahí debería retornarme la parte, el de arriba sería x y el de abajo sería y, ¿no? De esa manera puedo obtener los parámetros. Ya en la siguiente clase vamos a ver cómo obtener las longitudes, porque si bien en primera instancia obtengo los nodos, pues el siguiente paso es obtener las longitudes, ¿no? Los siguientes datos geométricos a partir de los nodos, longitudes, ángulos, y luego ya vemos cómo incluir las propiedades, ¿no? Físicas, mecánicas y geométricas, ¿no? De nuestra estructura.